¿Recuerdas esos misterios de internet que nos aterraban tanto? Como una presencia en una piñatería o un ente acosando a un hombre sí en me su acuerdo casa. de esa parte. Todos vimos esos casos ese con video. muchísimo miedo, pero de un momento a otro no supimos más de ellos. Así que bueno, porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a ver en qué acabaron estos 4 casos paranormales. A ver, este de aquí es el de la tienda de Mario, ¿no? Este sí me acuerdo bien que lo sacó Dross. Este de la serpiente, no sé. ¿Que es una serpiente maldita o qué? Este sí me acuerdo también. En este caso. Y este más o menos poquito. Este fue el que me dio más miedo en su tiempo. De internet. Pero antes de empezar, recuerda que si te gusta este contenido, me ayudarás muchísimo compartiendo el video, dando like y suscribiéndote. El canal está en fase de crecimiento, así que me ayudarías muchísimo. Pero bueno, sin más, disfruta el No chito. video. Imagina que tienes un negocio propio y que todo va bien, todo va prosperando, pero que poco a poco empiezan a ocurrir cosas extrañas. La cosa escala a tal punto que tienes terror de entrar a tu propio negocio. Pues bueno, justo eso le pasó a un emprendedor mexicano llamado Mario Lara. Mario Lara es originario... Se llama Mario Lara. Por alguna razón pensé que se iba a llamar Mario de o algo Guadalajara, así. Jalisco. En 2020 abrió su propio negocio donde vendía Pues son muy buenas las piñatas, la verdad. Piñatas personalizadas y todo tipo de artículos para fiestas. Mario era un tipo carismático y trabajador. Subía a su Facebook fotos y videos de cómo su negocio iba creciendo poco a poco. Todo parecía ir perfecto, pero de pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas en su piñatería. Todo empezó con este post. Mario grababa una piñata. A ver. Sí, ya me acordé de la piñata de una película de Disney, ¿no? En la oscuridad con veladoras a sus lados. Y nos cuenta que la piñata amaneció tirada y que alguien le dijo que le pusiera veladoras y rezara. Y que incluso había llamado a un padre para que bendijera su negocio. Y a ver, esto parecería muy exagerado. El hecho de que haga todo esto porque simplemente la encontró tirada pareciera mucho. De hecho, en los comentarios mucha gente también piensa que es algo exagerado. Pero algo que quizá Mario no nos contó es que puede que él ya hubiera tenido problemas anteriores con esa piñata. Quizá la encontraba diario tirada y no nos contó. Y pues... Se supone que era una piñata de Moana, ¿no? De esa película de Disney. Esa nunca la vi. ¿Cómo va a dar miedo esta cosa, pues? Que agarre un palo y que la destrocen, yo la golpearía. La rompo y ya, ¿no? ¿Qué te va a hacer una piñata? Por eso hace todo esto, pero eso es solo una suposición mía. Pero bueno, sigamos. Pasó un tiempo así, y publicación tras publicación, éramos testigos de cómo la cosa iba escalando poco a poco. Hasta que llegó el momento. Piñatas se ven bonitas. Y es que la noche del 18 de octubre, a Mario le llegaron notificaciones de movimientos en las cámaras. Y al revisarla, la cámara vio esto. Ay, Dios. Sí me acuerdo. Ay, Dios. Y vale. Estoy 100% seguro que todos los que vimos este clip quedamos en shock al verlo. Recuerdo estarlo viendo con un amigo en el trabajo y los dos nos quedamos en silencio aterrados. Mario al ver esto acudió a su local para ver qué era esa cosa. Y los dos nos quedamos en silencio, que todos los que vimos este clip quedamos en... Y vale. No. Sí, me acuerdo, yo lo vi con Dross, este video. O sea, estaba muy interesante el caso, pero... O sea, la primera yo sí me la creí toda, me la comí con patatas, pero... Eso sí, la máscara o esta cosa se ve muy realista, se ve muy bien. Entonces, no tiene sentido que... ¿A poco los fantasmas o espíritus se adhieren a piñatas también? No sé, está raro. Y vale. Estoy 100% seguro que todos los que vimos este clip quedamos en shock al verlo. Recuerdo estarlo viendo con un amigo en el trabajo y los dos nos quedamos en silencio aterrados. Mario al ver esto acudió a su local para ver qué era esa cosa. Revisó un poco, pero no encontró nada. Hasta que fue a la bodega. Ya no está la... ¿Otra vez la maleta piñata? Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. ¡Ay, Dios! No sé qué era esa y tampoco quiero saber. Después de esto le siguieron pasando varias cosas paranormales, como... A ver, es que no vi nada.
Como que había algo arriba, Nadie ¿no? me quiso acompañar. Es esto, ¿no? Aquí queda como una cabeza, ¿no? Ah, no. Acompañar. Ya vi, ¿qué es? Ya vi. Ah, claro. Nadie me quiso acompañar. Es que aquí se ven como unos ojos. Que ha de ser la misma criatura de antes, ¿no? Que como que se asoma. No sé qué era esa y tampoco quiero saber. Después de esto le siguieron pasando varias cosas paranormales, como una piñata que se incendiaba sola, piñatas que se movían o cosas extrañas captadas en la tele. Sí, las Fueron piñatas tantas que se cosas movían. que cientos de canales en YouTube estaban explotando el caso a más no poder. Y miles de personas pedían saber qué estaba pasando. Es que fue en ese muy lugar. famoso, Pero la después verdad. de un tiempo el caso se enfrió y no supimos más de él. Pero entonces, ¿qué pasó al final? Pues poco a poco la gente fue perdiendo el interés. Muchos decían que el caso ya se había sobreexagerado, pero créeme que esto fue más allá cuando Mario subió una publicación en su Facebook. En ella nos decía que tenía una grabación guardada y que iba a ser la más perturbadora de todas. Pero cuando salió a la luz esa grabación no atrajo la misma atención que las primeras. ¿El motivo? Bueno, es que esta se veía un poco más falsa. ¿Cómo que más falsa? ¡Oh, Dios! Pero no me malinterpretes, cuando tú la ves esa grabación por primera vez, sí te saca un susto, te impacta, pero ya que la Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. vuelves a ver, notas cosas raras, como que el supuesto espectro pareciera traer una máscara puesta, o que el grito que se escucha, Sí, es que se parece escucha una como máscara. ahogado, como si algo estuviera obstruyendo la boca. Esto debido a la máscara. No, el grito parece falso, como de película. O sea, parece un grito como de pregrabado, como descargado de una página. Como que se escucha muy falso ese grito, ¿no? De hecho, me encontré con esta publicación en Reddit, donde alguien ponía Es que sí parece una máscara, pero es que como está en blanco y negro, la imagen está en una calidad muy baja, pues se ve bien, pero... Ay, malditas cámaras. Qué casualidad que cuando hay fantasmas de así, graban a 144p. A ver, ¿por qué no graban en 8K? una comparación de la primera aparición del espectro junto a una máscara de Momo. Y si lo vemos bien, sí se nota similar. Y en el último video tiene se como una parece aún peluca. más. Así que la gente se empezó a bajar del Ok, las manos se ven muy delgadas. Eso da miedo. barco y perdió el interés. Y de hecho yo creo que Mario se dio cuenta de esto porque no volvió a publicar nada acerca de la dulcería. Simplemente se olvidó de ello. ¿Qué es eso? Porque está con una prosti. Y comenzó a publicar cosas normales de su vida, viajes, vacaciones. Así que el misterio acabó abruptamente, sin un final oficial, por así decirlo. Y es triste porque este misterio en su inicio fue brutal y sumamente aterrador. Pero sí es verdad que Era poco a poco la muy gente famoso. perdió el interés. Pero aún así nos dejó uno de los videos más terroríficos que he visto. Así que en resumidas Iban cuentas, el influencers misterio de esta a esa piñatería no tuvo un final como tal. Simplemente la gente perdió el interés y quizá Mario se dio cuenta de eso y ya no quiso seguir actualizando. Es que... o sea, a ver, vamos a ser sinceros todos, ¿no? Yo creo que Carlos o Mario, como se llame, hizo una de las... Hizo una de las mayores publicidades en la historia, o sea, hizo una campaña de marketing de su tienda de piñatas increíble, o sea, me acuerdo que iban muchos influencers famosos mexicanos a su tienda y pues es publicidad, ¿saben? O sea, hizo una muy buena historia, pero pues a lo mejor le faltó presupuesto o algo así. Pero cuéntame, ¿también te aterró tanto este Fue una misterio muy como a mí? buena campaña Leo de en los marketing, comentarios. la verdad. Pues al final es eso, la verdad. O sea, ¿cuánta gente no pagaría ahorita para que según le aparecieran fantasmas en su casa, los graba y ya se hace famosa? O sea, Del caso que ¿Hasta vamos a a mí? hablar ahora es el más terrorífico. bueno, me mejor parece. no. Ya que al principio parecía un caso hecho para entretener, pero a diferencia de los demás, este supuestamente tuvo un final bastante atroz. Y lo más ¿Pero qué le perturbador pasa a es ese? que, entre comillas, este fue real. Y estoy hablando del caso de Elías Amael. Ay, ¿a poco? Nos vamos a 2022. Un hombre llamado Elías empezó a subir videos esotéricos a TikTok. En ellos podíamos ver cómo Elías tenía sesiones de Ouija, con velas, luces apagadas. Creo que no se ve porque está mi cabezota. A ver, aquí no estorbo, es que... por un cabezota no se veía, pero está desnudo. ¡Ja! Ay, exhala su hija como con fotos, qué miedo. Todo muy tétrico. Preguntaba cosas como, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? Quiero comunicarme contigo. Y ya desde aquí podemos ver que Elías estaba queriendo hacer algún tipo de contacto.
Y podemos afirmar esto porque después comenzó a subir más videos, pero ahora haciendo rituales más elaborados y Se ve muy tétrico su quemaba canal. hierbas e inciensos, y él decía que documentaba todo esto para que viéramos que era real. Pero el caso se hizo más Está popular bien con pinche este loco. video. Y es que en él Elías nos cuenta una historia de cómo encontró un libro y un amuleto enterrados. Básicamente dice que lo contrataron para poner una cerca en el campo, y que al escarbar encontró una caja de metal, y dentro de ella había un libro y un amuleto, y un pergamino con una advertencia que decía: aquel que se atreva a leer este libro deberá usar el amuleto que está junto a él, o de lo contrario, los guardianes del libro tomarán su cuerpo y lo despedazarán. Creo que la mayoría al leer esto dejarían el libro ahí donde lo encontraron, pero Elías decidió quedárselo y usar el amuleto. Luego de esto, Elías comenzó a hacer videos más estaba extraños, loco. algunos advirtiendo de cosas que pasarían en el futuro, como si se tratara de algún tipo de profeta. En otros nos daba tutoriales de cómo invocar seres del más allá. Y en todos los videos vemos que siempre lleva ¿Tutoriales? consigo el amuleto. Pero, ¿qué era ese amuleto? Ah, sí me acuerdo del amuleto. ¿A quién va a seguir esos tutoriales para convocar cosas? O sea, aquí voy a convocar a mi Bueno, pues abuelita me o puse a qué. investigar en múltiples foros y páginas esotéricas. Y más Como o si menos fuese esto es lo que lluvia, ¿no? pude encontrar. Y es que en el amuleto podemos ver Ay. la estrella de Salomón, el cual es un símbolo muy usado en grimorios medievales, como la clavícula de Salomón. En magia salomónica sirve dibujos para me dan mucho invocar, miedo. controlar o protegerse de espíritus y demonios. Y se supone que el fondo negro, más la forma del círculo del amuleto, refuerza el aspecto de contención mágica. Así que básicamente el amuleto era como un escudo protector. Así que vale, eso es lo que pude encontrar yo del amuleto. Pero si tú eres un conocedor de estos temas esotéricos y tienes una mejor idea de qué puedo hacer, no dudes en decírmelo en los comentarios. Apreciaría mucho esa información. Pero bueno, sigamos. Mucha gente empezó a hacer teorías sobre Elías, sobre qué había invocado, de qué era el libro. Incluso se decía que Elías le había hecho algo muy atroz a su padre. Pero nunca hubo una evidencia ¿No de el libro nada de rojo? esto. Solo eran teorías. Elías siguió haciendo rituales y parece ser que sí logró invocar algo, porque le empezaron a pasar cosas verdaderamente ¿Tú adicto a horribles, los rituales como o qué? manifestaciones en su casa, incluso en su trabajo. La cosa llegó a tal grado que incluso en un video pareciera estar poseído por aquella Ah, entidad. sí. Y en sus videos se le podía escuchar aterrado y rezando Uy, el Padre qué miedo. Nuestro. Parece ser que sí logró invocar algo tan siniestro que ni el amuleto lo pudo proteger, ya que poco después Elías tuvo un destino bastante oscuro. Pero entonces, ¿qué pasó al final? ¿Todo esto era real? Uy, aquí ¿O viene todo la era un turbia. caso muy bien armado? Vale, aquí todo se pone un poco confuso, parece porque armado. hay varias versiones. Primero está la del youtuber Adexon. Subió una investigación muy profunda donde nos contaba varios hallazgos, como por ejemplo que logró encontrar dónde trabajaba Elías, y al llamar y preguntar por él, decían no conocerlo, al igual que encontró la localización de donde Elías grababa varios de sus videos. De hecho, en cierto momento, Uy, pues es una Adexon llama mansión donde bien chida. trabajaba Elías, y vuelve a preguntar por él, pero esta vez el hombre que está del otro lado de la línea se nota nervioso, y afirma no saber quién es Elías. Adexon nos aseguraba que ese hombre que contestó era Elías, y pareciera ser que sí, pero nos falta esa prueba que nos afirme que es él. Por otro lado, Dross, cuando estuvo en el podcast de Creepypastas Everywhere, menciona este caso y nos dice que investigó a fondo a Elías y que Ah, mira, descubrió que Dross. todo lo que decía era real, que era exactamente quien decía ser, y que incluso envió gente a México a investigar, y que sí, todo encajaba. Ah, mira. Aunque también reconoce estar casi seguro de que es una RG. Así que me puse a investigar por mi cuenta, y estuve un buen rato buscando. Encontré algunas cosas, pero ninguna prueba que confirmara A ver, se supone que RG, un video RG, ¿qué es lo que dijo? Creo que es como una historia hecha ya, ¿sabes? 100% si Elías estaba vivo. Pero por la cantidad de pistas que se encontraron, es casi seguro pensar que todo esto fue un caso espectacularmente bien armado. Y es que si lo piensas, tenía todo lo que a otros casos de este estilo le faltan. Para mí es de los mejores casos paranormales de los últimos años en internet. Sí, se Y ve aunque que le vamos a sabía. dejar este caso por ahora, les prometo que seguiré investigando. Pero por el momento no te puedo confirmar si Elías está vivo o muerto, ya que no cuento con las pruebas sólidas para darte un veredicto final. Y no quisiera malinformarte, pero al menos quería contarte cómo se desarrolló todo este tema. Pero por el momento pasamos al siguiente puesto. Como dice la canción, ¿no? No andaba muerto, andaba de parranda. No lo ¿Recuerdas el conozco. caso de Carlos Name? Fue muy popular allá por 2019. Pero antes que nada aclaremos algo. Y es que el mismo Carlos Name reconoce que ¿Este esto no fue era 100% un millonario? entretenimiento. Así que ya desde el vamos sabemos que Me todo acuerdo esto que era era una este- RG. Así que bueno, vamos al principio de todo. Ese Carlos Name creo que era como rico, ¿no? Porque creo que se grababan sus propiedades y mansiones y todo. Que es cierto, siempre los malditos fantasmas le acosan a los pobres, nunca a los ricos.
empresarios, ni presidentes, ni políticos. Nada más van por los pobres. Y es que en 2019, Carlos Name empezó a publicar unas historias en Instagram, relatando que había pasado algo extraño, ya que alguien había robado a su perrita, pero pocos días después apareció dentro de su casa como si nada, y que incluso encontró varias cosas tiradas en su jardín, como ropa, cigarros y una libreta con miles de planas de puras letras sin sentido. Sí me acuerdo Pero de la eso, cosa sí fue es cierto. escalando poco a poco. Le llegaban mensajes de texto con coordenadas, se escuchaba ruidos afuera de su ventana, hasta incluso encontraba cosas fuera de lugar dentro de su casa. Y aunque todo parecía escuchaba ruidos afuera de su ventana, hasta incluso encontraba cosas fuera de lugar dentro de su casa. Y aunque todo parecía muy extraño, créeme, se pone aún más raro, ya que empezó a ser acosado de sobremanera, aunque de maneras un tanto extrañas. De hecho, la más random fue que alguien puso su casa en venta en Mercado Libre. Él juraba que ni él Entonces, eso es un troleo más bien. Hijos de perra. Imagínense que están buscando casa en Mercado Libre y encuentran su propia casa en venta. Malditos. ni nadie de su familia la había puesto en venta. Fue con la policía múltiples veces, pero estos no le ayudaban mucho. Las cámaras de seguridad de su casa empezaron a captar cosas que incluso parecían Ay, sobrenaturales. Y a partir de aquí le pasan docenas y Parece un docenas de duende. cosas a Carlos. Tantas que si te contara todas, el video duraría más de 1 hora, ya que tiene cientos de historias dándole seguimiento al caso. Así que Pero yo me acuerdo que ese sí era como de dinero, de familia de dinero. Creo, como que me suena porque la casa que muestra estaba bien chida. vamos a saltarnos un buen pedazo. Y en resumidas cuentas, empezó a escuchar muchas cosas raras en su casa, al igual que cosas aparecían y desaparecían. Su perra se notaba cada vez más apagada, como si estuviera enferma. Las cosas se puso peor cuando incluso alguien entró a su casa. Hasta se vio flotando a sí mismo en una grabación. Todo esto que Sí le me pasaba acuerdo lo de relacionó. eso. Sí. Incluso alguien entró a su casa. Hasta se vio flotando a sí Yo me acuerdo cuando vi esta parte y sí me la creí porque yo pensé que era real porque pues, no se ve ningún cable. Me acuerdo que sí me dio mucho miedo, así que escalofríos. Como hormigas en mis brazos o algo así. mismo en una grabación. Todo esto que le pasaba lo relacionó con un símbolo extraño que aparecía en su casa. Apareció en una ventana y en un cuadro de su mamá. Incluso lo llegó a ver en ropa de extraños cuando estaba de compras. Y a la vez este símbolo lo relacionó con un hotel donde se había quedado, llamado SLS, Satan Love Sinners. Así que dedujo que supuestamente una secta iba tras él. Y digo supuestamente porque esto nunca se confirmó al 100%. Pero este caso se fue de cabeza el 30 de octubre de 2020, ya que Carlos estaba publicando historias de sus sucesos paranormales, como ya nos tenía acostumbrados. Pero aquí fue un tanto diferente. Le dejaron un conejito de juguete en su puerta, con un número. Y al llamar no lo vi. escuchó gritos distorsionados del otro lado de la línea, y dijo saber quién era. Y dijo que era Jonathan Galindo. Y no lo decía de broma. ¿Quién es Jonathan Galindo? No lo conozco. Se ve turbio. Tiempo después empezó a subir historias donde Jonathan Galindo lo acosaba dentro de su casa. Y a ver, no me malinterpreten. Yo creo que hasta este punto el caso de Carlos Name estaba bueno, ¿sabes? Quizás algo exagerado, pero estaba bueno. Pero con lo de Jonathan sí te mama. Y aquí se quedó mucha gente, y ya no supieron en qué acabó todo esto. Así que en resumidas cuentas, todo ¿Quién el es tema de Jonathan Jonathan Galindo? Galindo fue fugaz. Unas cuantas historias y lo dejó de lado. Terminó cuando la policía llegó y se lo llevó. A la policía llegó a mi casa ese día, pero no pudieron encarcelarlo por problemas psiquiátricos. Supuestamente. Carlos Allanamiento. dijo que lo habían metido en una institución mental e incluso dijo que iría a verlo y grabar todo el encuentro, pero esto jamás pasó. ¿El motivo? Pues nunca lo dijo, pero quizás al ver que la gente no se tragó lo de Jonathan Galindo, Como dicen, pensé que no podrías hacer más ridículo, pero te superaste. Viejos ridículos, dicen. decidió de cancelarlo. Pero eso es lo que pienso yo, no hay nada confirmado. Pero entonces, ¿qué pasó con las cosas paranormales de su casa? Pues siguió publicando historias, pero estas ya no tenían el mismo interés. La historia se sentía lenta, o más bien no avanzaba. Llegó a grabar posesiones, cosas paranormales, incluso grabando en casa de su abuela. Y como esta era Ay, pobre abuelita. poseída, y de pronto dejó de actualizar. No hubo un final, no hubo una aclaración. Simplemente lo dejó de lado, se desvaneció. Así que podríamos deducir que Carlos simplemente no le vio futuro a seguir haciendo esto. Es que ven, eso es a lo que me refiero. Creas una historia de terror bien hecha que está bien. Y mira, ya tienes, no sé si es Instagram, ya tienes 1 millón de seguidores. O sea, pues como publicidad, ¿no? O sea, no está mal hacer estas historias bien hechas. O simplemente se fastidió o se aburrió y lo dejó de lado. Hoy en día Carlos publica su contenido normalmente, pero ya sin nada paranormal pasando en su casa. Así que sí, todo fue una RG muy bien armado, estilo Dear David o El Sol ha desaparecido.
Que por cierto, si también te gustaría que tocara esos temas de ARG bastante famosos, déjamelo saber en los comentarios. Pero bueno, la verdad me hubiera gustado ver el final y que aclarara todas las dudas que había. Pero bueno, es lo que hay. Pero ahora pasemos al último caso de hoy. Este era de mis Y para favoritos terminar, de este uno de caso. los casos más famosos de este estilo. Rompió el internet allá por 2020, y hablo del caso de Abiud Todos rompieron internet en pandemia en 2020. Yo creo que pues tenían mucho tiempo libre y así. Hernández. Seguramente todos lo conocemos, pero contexto para los que no. Bueno, pues él mismo nos cuenta que después de regresar de un viaje a las Islas Mujeres, comenzó a notar cosas raras en su casa. Al principio eran sutiles, pero poco a poco fueron escalando. Escuchaba pasos o alguien que golpeaba a su puerta. Él comenzó a documentar todo para compartirlo en Facebook. Y como dije, al principio las cosas eran sutiles, pero poco a poco incrementó la actividad paranormal. Sobre todo cuando él quería salir de casa. Pero Por alguna razón, siempre que decía que se iba de casa, empezaban a ocurrir cosas bastante escalofriantes. Llegó a captar sonidos como de unos tacones de mujer caminando, incluso con él en la habitación. También logró captar en cámara una aparición en sí un me espejo. acuerdo. Y esta parte en específico me da un terror bastante ¿Quién heavy. tiene un oso de Siempre me ha peluche dado tan pánico grande? voltear a un espejo y ver algo que no debería estar ahí. Dross hizo 5 videos cubriendo el tema, así que te podrás dar cuenta la cantidad de sucesos que le ocurrieron. Millones de personas vieron esos videos con intriga y pidiendo más. De hecho, me doy cuenta que Dross trae muchos casos de este estilo, pero cuando deja de cubrirlos, muchos de nosotros ya no volvemos a saber de ellos. Pero volvamos a Exacto. Él sí Cuando Dross como que abandona esos videos, pues ya no sabes qué pasan. dio cuenta que la Pasan con actividad esos. paranormal se concentraba sobre todo en un cuarto en específico, e hizo varios experimentos en ese cuarto, como poner una cámara a grabar enfrente al espejo, o la clásica de poner harina en el suelo. También se dio cuenta que la presencia que lo acosaba era de sexo femenino. En una ocasión encontró La parte que más me daba miedo también era cuando se escuchaban los videos que se escuchaban pasos de tacones, pero en la habitación de al lado o algo así. letras grabadas en el espejo, e investigando un poco se dio cuenta que era el alfabeto enochiano, o mejor conocido como lengua de los ángeles. Al igual que se dio cuenta que esas letras que estaban grabadas formaban la palabra Shia, así que decidió llamar así a la presencia. Pero el momento del clímax de esta historia fue cuando Abiud entró a grabar a obscuras al cuarto de las manifestaciones, y tuvo un encuentro cara a cara con Shia. Y hay que reconocer que fue bastante creepy. ¡Ay, Poco Dios! después le llegó un paquete con un celular, pero este no servía. Abiud lo desarmó y vio que contenía una foto de una mujer. La foto se veía vieja y desgastada, así que inmediatamente la relacionó con Shia. Y todo esto terminó mira. cuando Abiud nos mostró una caja, la cual él la llama un contenedor de energía. Lo puso frente a la foto de Shia, y él mismo nos contó que los sucesos paranormales cesaron. Así que sí, tuvo un final feliz. Poco después él mismo La encarceló, ¿no? Por así decirlo. salió a decir que todo fue un ARG armado por él. A ver, quiero leer esto. Mira que dice, avisos. Ante todo, agradezco a mi contenido ARG Alternative Reality Game. Mira, sí, es que son historias para entretener. Pues está bien que lo aclaren, la verdad. Me gustaría que hicieran más historias porque actualmente ya no hay ninguna así de buenas. Después él mismo salió a decir que todo fue un ARG armado por él. Incluso Dross le mandó un video felicitándolo y deseándole suerte en su próximo proyecto. Mira. Y también no nos olvidemos que él fue el hombre detrás de Dijin. Es que... Así que aplausos a este señor tan talentoso. Es que para hacer los efectos y la historia y todo, o sea, ¿cómo le harán para que se vea como que se mueven cosas y así? Y pues se hizo famoso, ojalá hiciera más historias. Y hoy en el momento que grabo esto, somos casi 7000. Así que wow, no tengo palabras para agradecer. Sí, ya cállate. Jaja. No, no es cierto. Pues sí, al final es entretenimiento.